primero que todo, pues te quiero dar las gracias por aceptar nuestra invitación y yo sí quiero que seas tú la que le cuente a nuestras invitadas quién es Irene. Ay, bueno, Cata, de verdad que muy honrada de estar en este espacio contigo. Sabes que te admiro mucho. Nos conocimos en un espacio muy hermoso que yo pienso que es donde vemos como lo mejor del ser humano, ¿cierto? Y desde ahí pues creo que tuvimos una muy buena experiencia al conocernos. Eh, bueno, ¿quién es Irene Vivas? Desde las diferentes facetas, ¿cierto? Principalmente una mujer de 37 años, casada, con 3 hijos. Y empiezo por esto porque es que realmente creo que aparte de mi profesión, de los diferentes roles de trabajo, creo que entre esos roles como desde lo que también como mujeres somos y hacemos en el día a día, pues también desde ahí se definen muchas experiencias y lo que al final vamos creando, ¿no? Entonces te cuento. Eh, Profesional en administración de empresas, sin embargo siempre con un deseo muy, y me di cuenta hace poco, desde niña, como en temas de liderazgo, en temas de compartir, y de hecho en ese camino de, bueno, ahora en que me especializo, a mí se me metió la idea de, busquemos algo de marketing relacional, porque me encantaba el tema de mercadeo, el tema de ventas, el tema de relaciones, el tema de servicio a clientes. Yo decía, ¿cómo empaqueto todo eso? Y se me ocurrió que marketing relacional. Sin embargo, nunca encontré una especialización que tuviera realmente ese nombre, y en esas conozco un entrenamiento muy lindo de transformación, de liderazgo, y bueno, me enganché tanto que termino certificándome como coach en procesos de transformación. Entonces, bueno, no sé si arranco y te cuento como de una vez todo Claro o que sí, digo dale, dale. puntualmente, digo puntualmente. Cuéntanos, cuéntanos. Entonces, para contarles un poquitico. Entonces, nada, estaba en esa certificación como coach. Eh, Nada, como que considero que tengo algo que cuando se me mete como algo, nada, me empeño, lo genero, pero después empecé con un tema de la inversión que hice en ese momento fue alta y tuve una crisis económica en ese momento fuerte, decir, Dios mío, no, estoy como en ese momento muy desorganizada financieramente. Y ahí cuento entonces, mi pareja en ese momento me regala una asesoría de finanzas. Y cuando hago esa asesoría, yo digo, bueno, yo ya sé todo esto. Yo ya estaba graduada como administradora de empresas. Yo decía, yo ya sé cómo llevar un presupuesto, cómo hacer un balance, pero ¿qué hace que no lo esté aplicando? Y como estaba justo en ese momento haciendo mi certificación, yo digo, esto no es solamente números. Esto hay que meterle igual otros factores. Y ahí como coach empecé a crear mi mentoría de finanzas personales con un toque de mentalidad. Entonces ahí salen algunos talleres como toma el control de tu dinero, pero también tu relación exitosa con el dinero, porque era como también, sí el número, pero también metamos esta parte de mentalidad. Y aún así, incluso en ese camino de empezar a trabajar conmigo en mis finanzas, pero acompañar a otras personas ahí, también empiezo a ver muchos momentos de mi vida también con subidas, bajadas, y en las personas que acompañaba. O sea, incluso las personas que acompañaba como que, y yo sé que tú eso también lo manejas mucho, muchísimo, como que bueno, ¿qué hace que como que sí, ocurrió esto, pero al final como que no se da, no ocurre, estás trabajando tu mentalidad y, ay, tenía la alarma de estar pendiente de nuestro espacio. y, y entonces nada, entonces como que, ¿qué pasa? Que así igual como que estás trabajando con toda esta parte de sí, de ser líder, de organizar tus finanzas, pero no encontré algo muy lindo. Incluso estaba cuestionándome, honestamente, como que si sigo este camino, no, porque sé como que hay personas como que se les da el resultado súper exitoso, personas acompaño, otras que no, incluso en mi vida también con muchas confrontaciones. Y ahí encuentro algo muy lindo que es una certificación en finanzas espirituales. Y esas finanzas espirituales, yo decía, como que, ¿de qué se trata esto? Pero encontré un concepto muy lindo de ver la espiritualidad desde el punto de vista de coherencia, enlazar lo que tiene que ver el sentir, el pensar y el actuar. Y muchas veces desde la mentalidad nos enfocamos mucho solo como en el pensar, ¿no? Entonces, lo que pienso para cómo actúo. Pero vamos dejando de lado esa parte tan valiosa que es el sentir.
Y te cuento que entré a esa certificación con todo el amor, pensando en cómo acompaño a las personas de un punto de vista todavía más profundo, y quedé gratamente sorprendida porque la certificación hizo mucho impacto, incluso fue en mí. Porque en ese momento, dale, Cata, dale. No, que es muy curioso que tú lo digas porque estaba haciendo un curso de milagros y en el curso de milagros dice que en realidad cuando somos maestros y nos llegan los estudiantes, nosotros no solamente somos maestros, somos estudiantes de nuestros estudiantes. Entonces tú mencionas este camino y yo digo, pues claro, uno como coach no solamente está acompañando a las personas en este camino, pero es un espejo de lo que entonces nosotros también de cierta manera requerimos como darle un giro, hacer un cambio, hacer un ajuste. Y cuando entonces nos damos cuenta que es súper importante, ahí tú lo mencionas, te diste cuenta que tú misma, espérate, yo esto ya lo sé, pero ¿por qué no estoy como alineada? Esa autoevaluación y esa aplicación en nuestras vidas, entonces es cuando empezamos a ver los resultados, porque, y mencionas otra palabra que me fascina y esa palabra la tengo aquí entre ceja y ceja desde ayer, la coherencia, la coherencia, la coherencia, porque tú puedes estar predicando algo, pero si no lo estás aplicando en tu propia vida, pues no hay esa coherencia. Y me pasó algo también en diciembre con mi empresa, porque yo aprendí y me sumergí en este tema de las finanzas personales, también es por un punto propio. Yo salgo de la universidad, de mi casa para la universidad, 18 años, y la educación financiera que a mí me dieron fue no saque una tarjeta de crédito porque es mala. Entonces, ¿yo qué hice a los 18 años? Saqué 13 y todas al tope. Entonces aprendí sobre manejo de finanzas y manejo de un crédito y cómo funciona a los golpes, por decirlo así. Y en diciembre hubo una situación en la oficina donde tuvimos que hacer unos ajustes, mirar unos balances, unos presupuestos de la compañía y hacer unos recortes. Y yo decía, pero ¿qué está pasando? Y algo muy curioso que tú mencionas, las emociones, es una, no había hecho un presupuesto antes de que empezara el mes. En enero yo dije, pero ¿por qué no estoy haciendo esto si esto es lo primero que yo siempre hago? Y yo dije, es que no le estoy dando la intención a mi dinero. Y al yo sentarme y literalmente con papel y lápiz, aquí yo lo plasmo, papel y lápiz. Y algo que me di cuenta también es cuando estamos pagando cosas, qué emoción le estamos anclando. Entonces, en el presupuesto, cuando hay deudas, cuando hay cositas así como que pagar, algo que yo les digo a las personas con las que trabajo, ponle un número de emocional, o sea, pongámosle del 1 al 100, ejemplo, ¿te hace sentir seguro? Del 1 al 100, no, me hace sentir cero seguro. Ok, pongámosle también un número emocional, una emoción a lo que esa deuda significa para ti, para que trabajemos la emoción a través de la deuda. Entonces, súper importante y me encanta cómo tú lo has descubierto a través de tu propia iniciativa de esa autoevaluación. Entonces, ahora cuéntanos, esa Irene pasó por ese proceso, de esa autoevaluación, y hoy en día, ¿qué hace Irene? Bueno, sí, incluso para terminarte como hay de contar la historia, porque de hecho llega un punto, o sea, y hace poco notaba como eso, o sea, varios patrones como que alcanzaba esto, pero ¿y ahora qué? ¿No? De listo, en algún momento alcancé ya en mi proyecto de vida ser profesional, casarme, ser mamá, y ahora qué bien, entrar en conflicto con muchas cosas. Después me pongo otras metas y dentro de esas, nada, ya logré certificarme como coach, lograr ser coach, llegar al ingreso que yo me soñaba. ¿Y ahora qué? O sea, esos cambios. Entonces, cuando entro a hacer incluso esa certificación, ya incluso como coach, y que se vuelve fuerte, porque en nuestro pensar es como, no, ya, si tú estás apoyando a otros, empiezas a creer también es como que ya más fácil tener tu vida resuelta, ¿no? Y a veces incluso es mucho más
más confrontante, ¿sí? porque también te das cuenta de las herramientas que tiene, pero también qué está pasando contigo. Y sabes algo que lo que decía las emociones, y hoy por hoy lo trabajo tanto en mis procesos, ya para contarte pues de lo que hago, porque en eso ya le decía a alguien que le hacía una sesión de coaching. Se nos ha dicho mucho también, y a mí me encanta el título de este podcast y me encanta mucho tu conversación, y de hecho yo tengo un eslogan que se llama Haz que dependa de ti, y creo que es valiosísimo, solo que como mujeres hemos tomado este concepto y a veces ese soy poderosa, ese haz que dependa de ti, es como tenemos que poder con todo, cueste lo que cueste. Y ese cueste lo que cueste es también a veces no permitirnos sentir. Y en ese no permitirnos sentir, como le decía, de donde venía con esto, era a veces también así como, ay no, no se quede en eso, échale tierrita. No, está triste, échale tierrita, ya, mire, tal. Y le decía yo, y ese échale tierrita, qué tan poderoso es, pero no nos damos cuenta de qué manera. Y es como, ¿qué pasa cuando tú pones una semilla y le echas tierrita encima? Dependiendo qué tanta tierrita le eches, hasta no pelechas, si no le echas agua, si no le das sol, o sea, conlleva muchas otras cosas. Exacto, pero entonces muchas veces cogemos y seguimos echándole tierrita y se termina abonando con las emociones que aparecen cuando inconscientes que no nos damos cuenta, como lo que tú dices, cuando pienso en la deuda, cuando pienso en esto, y al final eso sigue abonándose ahí, y eso tarde que temprano pelecha. Entonces, pero si yo pensé de esta manera, si yo actué de esta manera, porque al final como que otra vez todo se me volvió, porque iba como súper bien. ¿Esa fue la señal? No, ahí vas bien, ahí vas bien. Bueno. Entonces como que porque voy como súper bien, y después como que todo se fue para atrás, y es porque muchas veces precisamente no gestionamos esas emociones y esos sentimientos que hacen parte fundamental de la fórmula. Yo hablo de una fórmula que crea nuestra realidad, el sentir, el pensar y el actuar. Entonces decimos como, no, sí, pero de verdad a veces no somos tan conscientes de lo que estamos sintiendo. Entonces con todo esto contarles a lo que ahorita me estoy dedicando, precisamente, bueno, desde mis diferentes facetas, pero hoy por hoy algo que me apasiona demasiado es ser entrenadora de procesos de transformación para algunas empresas de liderazgo. Sin embargo, también paralelamente hacer talleres que estén en pro de esa contribución como seres humanos, precisamente a ese liderazgo, a ese vernos como mujeres, a ese vernos responsables, a ese hacernos conscientes. Creo que también es una palabra que marca demasiadas cosas, el ser conscientes. Y desde ahí también hago mentorías 1 a 1 en proceso, con un toque más personal de... Y Irene, no sé si soy yo, si eres tú, pero como que... No, ¿se va? Sí, o sea, empiezas bien y luego como que hay un quiebre y luego regresa. Ay, sí, es no, que tranquila. Aquí la señal está súper mal. No, así estuve yo a principios de esta semana, me tocó reagendar con alguien porque de un momento a otro perdí todo el internet, pero ay, no, vamos a ver no si importa. Sí, sigamos. Bueno, a ver, que Daniela haga milagros. Literal. Ahí no lo van editando. Entonces, haces procesos como coach en diferentes empresas, paralelamente haces tus propios procesos de entrenamientos. Sí, hago mentorías 1 a 1, programas diseñados en finanzas personales. Sin embargo, desde estas últimas experiencias, aunque me encanta involucrar el tema de número, porque de verdad me encanta coger un presupuesto, apoyar a las personas del presupuesto, ya cada vez más enfocados en esa parte y que no vemos, pero que está ahí y tiene total relevancia con lo que al final sean nuestros resultados. Entonces, con esas conversaciones de abundancia, porque fíjate algo, Cata, que yo creo que tú y yo lo podemos, pues como que estamos muy alineadas, creería, pero ojalá que chévere que tú que estás aquí escuchando, y digo tú, los que están hoy en este momento escuchando este espacio, fíjate que en concepto podemos estar muy claros, y es por lo menos, ¿qué significa para ti abundancia? Y yo he hecho muchas veces en los talleres, en las mentorías, pregunto, ¿qué es para ti abundancia?
Y en concepto lo podemos definir hermosísimo. Y de hecho, muchas veces, hoy muchas personas ya incluso no se definen abundancia solamente en tema de dinero. Hoy por hoy ya muchos me dan la definición de es todo lo que tengo, es tener salud, es estar bien. Sin embargo, que es donde viene la parte como que se cortó. No, sin la parte embargo, del sentir, y yo les digo, entonces, ¿por qué si abundancia es todo eso en concepto? Porque cuando tienes la cuenta en cero, te sientes profundamente mal y fracasado y escaso. Mira que me pasó una cosa supremamente curiosa y aquí aquí es para que nos confesemos nuestras intimidades. A principios de enero, pues la situación que veníamos viviendo en la oficina, nos tocó reestructurar un par de cosas. Y hubo un día donde yo tenía $5.09 en mi cuenta personal. Y yo llegué y yo dije, Dios mío, o sea, yo era muerta de la risa y yo decía, yo no me acuerdo la última vez que yo me vi como tan arrancada económicamente de tener $5 y no se me olvidaran $5.09. Y volteo y le digo a una amiga, definitivamente todo lo que yo he venido haciendo y como trabajando en mí, de esto de sentirme abundante sin que ese número importe, está dando los resultados, porque yo me decía, yo me siento supremamente bendecida, supremamente contenta ese día. Y yo decía, bueno, sí tenía como 100,000 pesos en el bolsillo y todo estaba pago. Entonces yo decía, tengo $5 en la cuenta de banco, pero eso no me define, porque confío en mi habilidad de generar dinero, porque sé que tengo todas las otras cosas en mi vida que me hacen sentir abundante y que ya ese número en la cuenta no me define o no define mis emociones al respecto, porque sí hubo un momento, y te lo confieso, esto fue en el 2020 cuando sufrí mi accidente, que estuve en la casa casi 6 meses, y yo decía, Dios mío, pero yo acá, y yo abría mi cuenta de banco y yo miraba y yo decía, estoy bien. Parte era el sentir de que aunque yo no estuviera físicamente produciendo, el dinero y este sistema que yo había desarrollado, que en ese momento estaba como, no sabía que estaba tambaleando, pero estaba tambaleando, me daba esa como esa mallita de seguridad de aunque yo no estuviera ahí físicamente, las cosas se iban a pagar porque mi desarrollo empresarial me daba para eso. Pero hoy en día el yo darme cuenta que en mi cuenta no había esos números exuberantes que uno tal vez quiere tener o quiere ver, obviamente no me quitaban de la abundancia que yo sentía o de lo abundante que yo soy. Y en realidad en un par de días como que ya todo otra vez empezó a fluir, empezó como yo les digo a la gente, fue como un sacudón que tuvimos, ya nos sacudimos y vamos, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para reinventarnos? ¿Cómo reajustamos cosas? Pero la mentalidad alrededor de eso es, no puedo decirlo más convencida de que en realidad es un sentimiento tuyo. Y si tú no trabajas esos sentimientos, en realidad no importa cuánto estés produciendo, no te va a dar esa plenitud, que en realidad siento que lo que buscamos como seres humanos, una plenitud en todas nuestras áreas. Sí, Cata, yo me alineo totalmente con eso. Por experiencia propia te digo, o sea, llegué como a la cifra que me había puesto, como quiero este ingreso, quiero este cargo, por así decirlo. Y es como al final como sentir, y esto, hay otras cosas que no. Entonces empezar a conectar nuevamente con Venga la Esencia. Ahí digo que también soy muy poderosa en que dije, no, quiero conectar profundamente desde la riqueza de la esencia y después y empezaron a pasar unos eventos fuertes y que decía como, ay, pero esto de ser mentora, experimentándolo, viviéndolo en carne propia, teniendo, claro, dificultades, como desafíos económicos, dije, ay, bueno, tampoco tenía que ser así, tampoco tenía que ser tan a pecho estos desafíos como para realmente experimentarlo, ¿no? Porque yo decía, quiero ser
mentora de riqueza, pero sintiéndome tranquila cuando sí está todo perfectamente como en números. Entonces, como que también cuando ya, como tú dices, y es fuerte, y es también ponerte a ti mismo en prueba, como, no, sí me puedo experimentar en abundancia, claro, y de verdad, no queriendo también decir, ahora me quedo con este número y ya, no, pero es tener la capacidad de decir, esto no me define, y realmente desde mis recursos, desde mi abundancia, desde mi mentalidad, desde mi sentir, desde no perder la esencia de quién soy, que puedo crear para algo diferente. Y es que hay casos, miles de casos, y parándome desde ahí, también recordando como momentos donde económicamente en número, con muchísimos privilegios, pero profundamente, sintiéndome profundamente escasa. Entonces, hoy por hoy, desde mis procesos, estoy buscando mucho acompañar a las personas y, como tú lo decías, acompañarlas también ha sido muy hermoso porque es acompañarme a mí también en un proceso de seguir conectando con sí una abundancia, ni siquiera solo abundancia, sino riqueza, desde una riqueza de realmente poder experimentarlo todo. Y poder experimentarlo todo no desde una perfección de todo está bien, que a veces también hacemos tanto daño con eso, sino desde esto que hay, cómo puedo incluso ver el aprendizaje, como tú decías, desde el sacudón, cómo me rediseño, cómo también la oportunidad de no dar todo por sentado, sino apreciar esto que en este momento está ocurriendo y desde ahí crear algo diferente también, si no me funciona. Claro, claro, porque muchas veces es como, y esto lo he hablado con otras invitadas del podcast, que vemos muchas cosas allá en las redes sociales y se ve todo color de rosa, todo bonito, y es como que no, espérate, aunque yo sea mentora, aunque yo esté en un punto exitoso, yo también paso por procesos, yo también paso por duelos, yo también paso por situaciones que muchas veces... eh, preferimos tal vez pasarlo en la intimidad de nuestros hogares y no lo ponemos ahí, pero eso no significa que esas cosas no ocurran. Entonces, y por eso me gusta este espacio, porque me gusta que seamos vulnerables y en realidad mostrar de que sí tenemos momentos también, estamos en este punto de éxito, pero también seguimos atravesando diferentes cosas, también seguimos teniendo nuestras propias conversaciones. Una de las conversaciones y una de las creencias limitantes que yo tenía muy, como que yo ni siquiera pensaba que yo tenía. Así es, el ser coherente. Coherente. Y te decía ahora que también una palabra que para mí ha tomado total relevancia ha sido la conciencia, ¿ya? Y esa conciencia porque, claro, o sea, mira, lo que te decía, si yo te hablo mucho, que los de mis grandes mentores también me lo han traído y también lo puedo aplicar y cada día lo vivo más, y es, si me hago consciente de que mi realidad la crean el sentir, el pensar y el actuar, y los tres están en la fórmula, entonces no solamente piensa bonito, actúa bonito, sino que siente también. Y en ese sentir no siempre sentimos bonito y es válido. El punto no es no sentirlo, es que tan consciente estamos de lo que estamos sintiendo. Entonces ahí es Y donde... encontrar la raíz de ese sentimiento, Sí. claro. Uh-huh. Porque si no, ay, no, voy a sentirme, voy a hacer la pataleta hoy de modo víctima y hago mi pataleta y ya. Pues lo único que hice fue sentirlo y le eché tierrita, pero no llegué Sí, como al a, final, tal cual. no llegué al punto, eso era lo que te venía contando, que vine haciendo como una introspección y me di cuenta que tenía como una creencia limitante supremamente oculta de que el dinero y la riqueza lo único que iban a hacer eran como dejarme a mí sola, como que yo no iba a tener una bonita pareja o yo no iba a tener una bonita relación o una bonita familia. O sea, literal, cuando yo, porque vuelvo y les digo, yo también paso mis procesos, yo también estoy en esta introspección, qué es lo que me está pasando. Constante. Constante, porque si yo llegué, así como tú le decías, bueno, llegué aquí, luego qué pasa, y yo decía, pero llego aquí y tengo este tope y hay algo que me impide, veo que mi negocio continuamente llega a este tope, pero no puede seguir al siguiente nivel. Entonces yo misma
como es adentro es afuera, si estoy teniendo este tope en mi negocio, listo, que empecé yo con mi introspección, con mi terapeuta, porque yo también tengo terapias, tengo mis coach, y ahí llegamos a ese punto y yo no lo podía creer ese día. Yo decía, pero si yo trabajo en las creencias limitantes, si estoy aquí yo y yo con esta creencia limitante tan arraigada, ¿qué me pasa? Y entonces ahí hice también mi tema, ese techo financiero que estaba, péguele y péguele y péguele, como que ya, listo, no, ya no es este, sigamos por lo que sigue. Entonces fue un proceso también muy bonito de ese trabajo interno y decir, no, es que yo también tengo mis temas y voy avanzando porque no me dejo, no me quedo ahí, busco la solución del siguiente paso. Exacto. Sí, mira, y es básicamente lo que yo hoy por hoy enfoco mis procesos, que normalmente, pues digamos que me he ido encaminando por lo que les conté mi experiencia personal sobre finanzas personales, pero Ay, al final, pues abordamos algo que de pronto no se está dando, ahí se cortó, ¿cierto? sí. Entonces, al final, en los procesos, terminamos es abordando. Ay, no. Irene, repítelo. Ahí te fuiste por completo. Vuelve de nuevo. Bueno, no sé de dónde, pero bueno, voy a empezar como no. Entonces te decía que muchas personas, pues digamos que por mi experiencia y como me he presentado, me buscan por temas de dinero, pero al final terminamos igual abordando. Ay. Vemos que ese es un reflejo de estar ahí, ¿no? Ahí te perdiste. Ay, no. Muchas personas te buscan por temas de dinero. Sí, es que ahí empezó a ir como la señal. Que, sí, porque es como el tema que me he presentado con el tema del dinero, pero al final cuando lo abordamos empezamos a revisar otros puntos, como tú dices, porque al final los números son exactos, 2 más 2 es 4, hacer un presupuesto en el fondo termina siendo fácil, pero ¿qué es lo que te hace que sigas evadiendo es hacer el presupuesto? Es que tienes miedo a verlo, es que hay lo que empezamos a notar, ¿no? Es que hay una creencia de que si yo me vuelvo millonario, me voy a volver mala persona, y estratégicamente como seres humanos, en nuestra infinita sabiduría, somos tan perfectos, pues que terminamos generando el resultado de sabotearnos nuestras finanzas para no lograr eso y seguir siendo buenos seres humanos. Literal. Un ejemplo de tantos que pueden ocurrir. Entonces, me estoy yo riéndonos es porque ahora mirando como las cosas, yo siento que es como que hay uno sí, inconscientemente se hace muchas cosas para desviarse de lo que yo siento que es nuestro derecho divino, ser seres abundantes. Entonces, claro, ya es de nosotros, pero como estamos teniendo esta experiencia humana, pues entonces son esos aprendizajes. okay. Pero cuando ya, no de que dejemos de sentir miedo, porque siento que uno no deja de sentir miedo, pero cuando uno pone el miedo como a un ladito y le dice, no, quédese aquí, juiciosito, pero no me estorbe, que yo tengo que hacer este trabajo y nos permitimos esos espacios, yo siento que ahí es donde empezamos a ver todos esos cambios que en realidad nos empiezan a llevar al siguiente nivel, Y por eso llegamos a este punto, porque por eso decía que una palabra clave para mí es la conciencia, porque cuando, o sea, tener miedo no es malo, el punto es hacerte consciente de que primero está ese miedo y dos, que hay detrás de ese miedo. Ok, con esto, entonces desde ya mi conciencia, entonces hay muchos comportamientos que hacemos en modo automático, cuando de verdad logramos estar conscientes de lo que estoy sintiendo, pensando y actuando, empiezas a hacerte de verdad, al final, o sea, como tener tanta claridad de dónde estamos, de qué está pasando. Entonces desde ahí es donde realmente viene este proceso donde hoy mi foco realmente está ahí, acompañar. Mira, y qué bonito porque sabes qué, venía incluso pensando cómo transmito esto.
Y creo que, no sé, me está llegando en este momento que quizás voy a como a ajustar eso que está ahí. Y creo que hoy por hoy mi acompañar va a ser acompañar a las personas a estar conscientes, a crear conciencia de alguna manera. Porque hay parte de todo, sino que, claro, el dinero es como las cosas que más nos lo muestran y más nos tallan. Pero al No, final se ven muchas áreas. y que muchas veces, afortunado o desafortunadamente, el dinero, cuando la vida nos pone como la presión ahí en el dedo, en el dinero, es como lo que nos hace sacudirnos, porque entonces, uy, oye, ¿qué pasa aquí? No tengo cómo resolver esto, no tengo cómo resolver lo otro, ¿qué me está pasando? Entonces es como un punto donde la vida nos presiona, donde tenemos dolor y entonces ahí es donde nos obliga a movernos de donde estamos. Y yo lo Un digo es porque movilizador fuerte. literal, es como que o se mueve, mamita, porque aquí no hay más. Ejemplo fue cuando yo a los 19 20 años con 13 tarjetas de crédito no sabía qué hacer, no sabía cómo utilizar un presupuesto, no sabía cómo iba a pagar ese montón de dinero en ese momento y fue literal una patadota y un sacudón grandísimo. ¿Para qué? Para aprender, para empezar a educarme, para empezar a tomar control, para mí abrir la cuenta de banco era lo más doloroso, era una situación que me generaba demasiada ansiedad. Entonces yo decía, esto no solamente lo vivo yo, muchas veces lo vivimos en silencio, muchas personas y hablarlo, por ejemplo, las finanzas. Es un tema que entre mujeres la mayoría de las veces preferimos hablar es sobre nuestros planes fúnebres que hablar de finanzas entre mujeres. Imagínate, entonces permitirnos tener estos espacios, tener personas como tú, personas como yo, personas como muchas otras coach allá afuera que hacemos estos procesos desde el amor, desde el acompañamiento, desde nuestra propia experiencia. Siento que abre muchos espacios bonitos, no quitando el mérito de los hombres en el área, pero siento que muchas veces hablarlo entre mujeres genera un poco más de solidaridad Sí. y no desde sentirnos tal vez juzgadas o, ay, no, es que me compré este bolso, me compré este par de zapatos y tal vez un hombre lo ve como un desperdicio. Nosotras entre mujeres lo podemos llegar a ver como, no, lo necesitabas, entendible, pero hazlo de una manera consciente, organizada, con un orden, Sí. no tampoco desde el impulso. Entonces sí siento que este trabajo que tú haces es supremamente importante y obviamente con la experiencia propia que añade como ese sentimiento de, oye, yo siento, estoy segura que yo he pasado, me puedo identificar con lo que tú estás sintiendo en este momento porque yo ya lo atravesé en algún momento. Entonces es súper, súper bonito. Y pues obviamente un trabajo que de mi parte yo digo es muy enriquecedor, no solamente por la parte monetaria, pero con todo lo otro que conlleva. Y estoy segura pues que las mujeres con las que trabajamos o hombres con los que trabajamos pues siempre muy agradecidos. Irene, nuestro tiempo juntas se nos está concluyendo, Sí. pero me gustaría pedirte que si hay algún mensaje que tú le darías a una mujer o a una persona que esté escuchando nuestro podcast, que tal vez siente que algo de ellos todavía no está alineado o no está como eh, alineado con su resultado económico, por decirlo así, que es algo con lo que tú les dejarías el día de hoy. Pues Cata, yo me encanta terminar como todos los espacios que tengo y te decía hace un ratico y lo mencioné ya, que uno Pues de como antes de eso tengo una otra pregunta para ti, así que no me así, des, sí, claro. no hago Eh, mi frase final No, todavía, todavía no, porque yo siento que esa va a ir mejor con la última con la pregunta otra, que te voy listo, a listo. hacer. Entonces, espérate, ¿qué podría ser? Me estás diciendo, ¿no? Una persona que no está, Que no se siente tal vez alineado con sus sentimientos y tal vez como con la cuenta de banco, que es un mensaje que tú les puedes dejar a ellas. ok, listo. Bueno, esto genera mucho conflicto porque entonces
algo que también yo les traigo como en mis procesos es que finalmente la cuenta es un reflejo de quién estamos siendo, ¿cierto? Entonces aquí esa frase suena contradictoria con mi cuenta no me define, pero el banco es así, la cuenta es un reflejo, entonces como que al fin sí o al fin no, ¿cierto? Y más allá de eso es lo que quiero de pronto aquí dejarte es que finalmente sí, el saldo de tu cuenta no te define porque este valor no define quién tú eres, ¿ya? Y desde ahí es claro. Sin embargo, tu saldo de tu cuenta sí refleja en este momento qué es lo que estás desde ahí creando, ¿cierto? Creando, más no lo que tú eres. Porque tú dices algo muy lindo que yo me alineo con eso y es que en esencia todos ya nacemos completamente abundantes, nacemos realmente teniéndolo todo. Pero al final del día, a raíz de nuestras creencias y comportamientos, es que terminamos generando las situaciones que terminamos generando, ¿cierto? Entonces, mi invitación es a que realmente tú sientes que no estás haciendo ese saldo coherente con lo que quieres, es empezar a permitirte observar también cuáles están siendo realmente esas emociones o ese sentir que al final termina reflejando eso, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Preguntas tan simples, de verdad, tan simples, pero tan importantes que nos respondiéramos con total honestidad. ¿Qué es para mí el dinero? ¿Qué es para mi abundancia? ¿Qué siento cuando voy a pagar? ¿Qué siento cuando me van a pagar? Y empiezas con ese, en conciencia a notarlo y es como, tengo miedo a recibir dinero, me cuesta, no quiero dar, y desde ahí ya empiezas a tener claves y puntos importantes para seguir profundizando en este tema con el dinero. Porque maneras de hacerlo y estrategias muchas, pero si sigues desde el hacer solo haciéndolo y no te permites ir profundo, es donde al final el resultado igual no se da. Claro, claro. Bueno, entonces para finalizar, como nuestro podcast se llama Soy Poderosa, me encanta saber cuál consideras tú que es tu superpoder. Ok, es decir, bueno, mi superpoder con el que invito a muchas personas a que conecten, sobre todo también mujeres, es mi frase que he catalogado y me encanta ponerla siempre y es haz que dependa de ti. ¿Y por qué lo considero mi superpoder? Y quiero antes de decirles mi superpoder, también quiero decirles que en un momento se está volviendo mi arma de doble filo. Porque ese hacer que depende de ti, como haz que dependa de ti, como lo mencionaba hace un ratico, a veces creemos que hacer que dependa de ti es cargarte absolutamente todo, pero qué bonito y qué poderoso y desde donde hoy me permito vivir ese hacer que dependa de mí, desde hacerme responsable de. Y hacerte responsable de no es quitarle la responsabilidad al otro, no es entender que no hay muchísimas cosas que están fuera de nuestro control, demasiadas, o sea, hay demasiadas, no más pensemos en el clima, no hay manera de controlarlo, no hay de manera de que dependa de mí, que hoy llueva o no llueva, pero sí hay algo que siempre va a depender de nosotros y es la manera en que nosotros reaccionamos frente a eso y me hago responsable de lo que hoy sí me corresponde, que es el aquí y el ahora y este presente. Entonces, cuando yo estoy en este momento, mi superpoder también en mis momentos de crisis, de duelo, de tristeza, de alegrías, de abundancia, de no sentirme, es detenerme a que si esto depende de mí y me puedo hacer responsable, ¿qué puedo hacer con esto? De esa situación que me dolió, ¿cómo saco el aprendizaje? O esto que me está encantando, ¿cómo lo atesoro y lo vivo en este momento? Wow, ese es un gran super poder. Y lo hablé en otro podcast con otra invitada que también tenía una temática muy similar, porque al final de cuentas somos nosotros los que controlamos lo que aquí, el ahora de nosotros. Entonces, si le damos ese poder a otra persona, le estamos entregando la habilidad que esa persona controle nuestros sentimientos, nuestro estado de ánimo, nuestra dirección, por decirlo así. Entonces, súper poderoso y me encanta esa frase. Y ha sido un gran superpoder. Te quiero dar las gracias una vez más por haber estado acá el día de hoy y pues obviamente las puertas de Soy Poderosa siempre estarán abiertas para ti, Irene, y estamos muy contentos de ver todo lo maravilloso que haces y cómo sigues expandiendo este proyecto tuyo. Muchas gracias.
Ay, gracias, Cata, de verdad. Te repito, un gusto hacer parte de este espacio. Espero que este mensaje pues llegue a quienes en este momento les pueda hacer sentido y lo apliquen en conciencia.